Muchas gracias por estar conectados con el Foro Forbes de Negocios 2020. Y en este panel vamos a hablar con Raúl Buitrago. Él es presidente del Fondo Nacional de Garantías. Y bueno, vamos a hablar sobre qué es todo lo que está haciendo el fondo para la reactivación del país y la reactivación regional, cuáles son las líneas, cómo los empresarios pueden conseguir estas garantías cuando se acerquen al sistema financiero. Bienvenido, señor Buitrago, a este foro. Y bueno, cuéntenos cuál es el balance del Fondo Nacional de Garantías durante esta pandemia. Andrés, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir los resultados que hemos tenido. Pero yo arrancaría por la siguiente cifra. El programa Unidos por Colombia ya llegó a 2 dígitos y eso fue un trabajo arduo y que nos implicó muchísimos retos, pero podemos decirle al país que ya es solamente en el programa Unidos tenemos garantías, créditos garantizados del orden de los 10 billones de pesos, entre los créditos ya desembolsados y las solicitudes que se han presentado, que ya solamente falta el trámite de desembolso o de aprobación. Entonces, a estos 10 billones de pesos se suman los más de 3 billones de pesos del programa tradicional, de las líneas tradicionales de garantía. Entonces, el país ha recibido un respaldo muy importante por parte del Fondo Nacional de Garantías. El empresariado ha estado muy respaldado y ya la cifra supera los 13 billones de pesos, que yo creo que eso es un dato muy importante por resaltar. Me parece un dato muy importante de pronto, doctor Buitrago, hablar de cuántos empresarios están han recibido las ayudas del Fondo Nacional de Garantías cuando se acercan al sistema financiero, porque eso también hay que explicarlo. No es que el empresario vaya al sistema financiero a pedir créditos o no es una crédito. De pronto, si nos puede explicar un poco cuántos empresarios y con una base general. Pero Andrés, es un dato bien importante. Mire, la cifra con la que he estado trabajando el gobierno nacional es que hay un tejido empresarial que puede estar alrededor de 1.600.000 empresas. Y el Fondo Nacional de Garantías, con las distintas herramientas que tiene, ha llegado a respaldar créditos alrededor de 355.000, que no es un dato menor. Esto sin contar los apoyos estructurales y complementarios del gobierno nacional, como el programa PAED, o los programas a través de Impulsa, o del Fondo Emprender, o de Fontur. Digamos, ahí tenemos una capacidad, digamos, de capilaridad para llegar al tejido empresarial muy grande, y solo con el Fondo Nacional de Garantías, como lo mencionaba hace un rato, son 355.000 unidades productivas que han sido, digamos, respaldadas a través de garantías en los créditos que ellas han tomado. Y un dato también muy relevante es el empleo asociado a estas empresas. La cifra supera los 900.000 empleados de estas organizaciones que han sido respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías. Entonces, es muy relevante, digamos, este dato, porque adicionalmente es a lo largo y ancho del territorio. El Fondo Nacional de Garantías tiene presencia en el 100% de los departamentos y en el 96% de los municipios del territorio nacional. ¿Cómo funciona, para aterrizarlo un poco a los empresarios que nos están viendo, cómo funciona este tema en las líneas exactamente para poderlas, para hacer partícipe de estas? Bueno, lo más importante aquí señalar es que el empresario tiene 0 trámites ante el Fondo Nacional de Garantías. Es decir, toda la labor de solicitar la garantía y hacer el trámite de aprobación la hace el intermediario financiero. Entonces, el empresario y hoy en día el trabajador independiente lo que hace es acercarse al intermediario financiero, solicitar el crédito, y cuando el crédito está, digamos, amparado por las características que implican que se le puede otorgar garantía, se llenan los formularios de solicitud de garantía y el intermediario es quien, a través de una plataforma electrónica, hace la solicitud en el fondo, y cuando hace el desembolso el intermediario financiero, el empresario ya queda respaldado automáticamente. Entonces es un procedimiento que es 0 trámites para el empresario ante el Fondo Nacional de Garantías. Doctor Buitrago, cuéntenos un poco, nos acaba de decir que están en todo el país, pero ¿cómo estas líneas han operado? Si se puede decir en dónde exactamente hay más amparos o garantías, ¿cómo se divide en el tema? Eso es bien importante. Primero contarles, digamos, cuál es o por qué nosotros estamos llegando a todo el territorio del país. Resulta que nosotros trabajamos con intermediarios financieros de distintas categorías. Trabajamos, por supuesto, con los bancos, trabajamos también con los bancos microfinancieros,
Trabajamos también con cooperativas. Las cooperativas tienen una gran particularidad, es que están muy cerca, digamos, de sus cooperados, de las personas que están afiliadas a la cooperativa, y están a lo largo y ancho del territorio nacional. También trabajamos con las fintech. Entonces, esto quiere decir que tenemos digamos, un abanico muy importante de intermediarios que están especializados en distintos nichos, y por eso es que podemos llegar a todo el territorio. Una gran capilaridad tiene el Fondo Nacional de Garantías a través de estos intermediarios. Y digamos que yo creo que es natural señalar que hay una concentración de las garantías en los sitios de mayor nivel de producción del país. Entonces, por ejemplo, Bogotá es una de las áreas donde más se concentra en los créditos que tienen garantías del Fondo Nacional de Garantías. Ya estamos hablando de 4 billones de pesos con más de 80.000 créditos garantizados en Bogotá. Le sigue Antioquia, que tiene 2.1 billones de pesos con más de 50.000 créditos garantizados, y luego Valle del Cauca con 1.3 billones y más, prácticamente 50.000 créditos. Entonces, en estos 3 centros de producción, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, es donde se concentra, donde está el pareto, digamos, de los alivios. Pero eso no quiere decir que no lleguemos al resto del territorio. Tenemos apoyos en los Santanderes, en los Llanos Orientales, en el Amazonas, en San Andrés. Doctor, hablemos de sectores. ¿Cuáles son los sectores? ¿Cómo se ve esos sectores reflejados con estas líneas? Es decir, vemos comercio, servicios, que son la mayoría en el país, pero si se han ido ahí, o qué otros sectores han solicitado, han amparado, el fondo ha amparado a qué sectores exactamente. Andrés, es muy importante también esta reflexión. Así como el Fondo Nacional de Garantías cubre prácticamente la totalidad del territorio nacional, también estamos garantizando prácticamente todas las ramas de la actividad económica. Cuando hace una agregación, digamos, a nivel de dos dígitos del SIU y verifica, digamos, cuáles son las ramas en las que estamos garantizando, están todas. Por supuesto, hay unas con mayor intensidad que otras, y usted lo ha dicho muy bien. Comercio, que ha sido un sector bien afectado y bien golpeado, es el que está concentrando la mayor cantidad de proporción de créditos garantizados. Ahí tenemos el 37% de los créditos que han sido garantizados por el Fondo Nacional de Garantías. Le sigue el sector de servicios, que también ha sido muy golpeado, 23.9%, y manufacturas con el 17.7%. Ahora, construcción también ha sido beneficiario, que tiene en este momento, ya hablaremos un poco más adelante seguramente, tenemos otros 2 instrumentos, uno para el lado empresarial, que es esta cifra que le voy a dar, el 8.7% de las garantías se han concentrado, digamos, en empresarios del sector de construcción, pero también tiene el lado de los hogares, que es reactivar la demanda y mantener alta la demanda de vivienda para generar una dinámica económica asociada al sector de la construcción. Sí, ustedes ahorita vamos a profundizar un poco porque tienen más de 10 líneas de créditos, incluso hay una que es determinante, que es sectores más afectados. Esos sectores más afectados, ¿cuáles son y cómo opera esa línea, por ejemplo? La línea de sectores más afectados se diseñó con un propósito, con el propósito de poder dar una mayor garantía, un mayor respaldo a aquellos sectores que tenían una reducción en sus ventas superior al 80%. Oiga, bien esta cifra. Reducción en las ventas superior al 80% entre los meses de mayo y abril y mayo, para decirlo en orden, del 2020 comparado con el 2019. Imagínense una organización productiva que de un momento a otro prácticamente cierra, porque una reducción del 80% más es prácticamente cerrar. Entonces, el gobierno nacional, consciente de esa realidad de muchos sectores, toma la decisión de darle una señal al sector financiero de incrementar esa garantía hasta el 90%, y en coordinación con la DIAN se hace un análisis para determinar cuáles fueron los sectores, las ramas de la actividad económica que tuvieron reducciones en ventas iguales o superiores al 80%, y se concluye que fueron 88 sectores, perdón, y se establece entonces la línea de sectores más afectados con cobertura del 90%. Bueno, hablemos de las líneas. Tenemos una línea muy importante, es que la llaman grandes empresas. Entonces ahorita pues nos va a contar un poco qué líneas hay para grandes empresas, pero también hay una de pymes, que usted sabe que son los de los que más han padecido el tema de la pandemia. Entonces, digamos, empecemos con esos 2 sectores. ¿Qué hay ahí muy concretamente, doctor Buitrago?
En el tema de gran empresa, tenemos la línea, como su nombre, que tiene su mismo nombre. Gran empresa es lo que habitualmente se conoce como crédito corporativo en el sector bancario. Tenemos una línea por 5 billones de pesos, una línea que ha tenido una dinámica relativamente interesante. Ya estamos consumiendo alrededor de 500.000 millones de pesos en esa línea de crédito y en solicitudes. Y tiene una característica y es que son créditos que pueden ir hasta los 100.000 millones de pesos con cobertura del 80%. Eso es lo que tiene que ver con mercado intermediario. Pero las medianas y las grandes empresas también pueden acceder al mercado de capitales con línea de garantía del Fondo Nacional de Garantías, a través del respaldo que hacemos en los bonos ordinarios que se emiten en el mercado de capitales, en el segundo mercado. Ahí damos una garantía hasta del 70%, tanto para los intereses como para el capital. Y también, digamos, está orientada principalmente a ese segmento, mediana y gran empresa. Allí las emisiones que se garantizan son del orden de 160.000 millones de pesos. Y en el segmento micro tenemos una oferta también bien importante de productos, porque ahí estamos generando garantías del 90% para las micro y para las pequeñas empresas. Esto es bien importante, esta señal. Esta fue una decisión que tomó recientemente el gobierno nacional, porque la garantía estaba en el 80%, porcentaje de cobertura, se sube del 80% al 90%, porque somos conscientes que el tejido empresarial más afectado es el microempresario. Y el gerente de la microempresa y el gerente o el dueño de la pequeña empresa son los que están enfrentando más dificultades en este momento y más restricciones de acceso en crédito, y por eso se incrementan al 90% estas líneas. Y viene una que es la de reestructuración de pasivos específicamente para las microempresas, que les va a permitir reorganizar sus deudas y poder contar, digamos, con respaldo del Fondo Nacional de Garantías también en ese proceso de reestructuración de sus obligaciones financieras. Un tema muy interesante en el microempresas que dan también opción al formal, pero también al informal. Eso cómo funciona, porque tenemos también la promesa ahí de que el informal también se tiene que formalizar. Yo le ayudo, pero también se formaliza. ¿Cómo funciona este tema que me parece muy interesante para la microempresa informal? Eso es bien relevante. Mire, arranco con una cifra de telón de fondo para la respuesta. Nosotros estamos llegando del 100% de las garantías que ha otorgado el Fondo Nacional de Garantías, el 94% está beneficiando a MIPYMES. Y más o menos el 40% va a las micro y pequeñas. Eso es un tema bien propósito, porque se está focalizando específicamente en las líneas de garantías hacia la base, digamos, de la pirámide del tejido empresarial, las micro y las pequeñas empresas. Nosotros detectamos una barrera de acceso, bueno, y perdón, antes de darle la explicación sobre la barrera de acceso, también hay un componente del tejido empresarial muy importante que es el trabajador independiente, Andrés. También hace parte, digamos, de nuestro tejido empresarial. Si uno arrancara, digamos, desde la unidad más básica y para llegar, digamos, a la más compleja, está el trabajador independiente, el microempresario, el de la pequeña empresa, el empresario mediano y el gran empresario. Y el trabajador independiente también hace parte, digamos, de nuestro tejido empresarial y el fondo también lo respalda. Entonces, encontramos una barrera muy importante y era que los trabajadores independientes, para poder acceder a las garantías del fondo, tenían que acreditar 3 meses consecutivos de seguridad social. Y desafortunadamente es la triste realidad de esta pandemia. Pues lo primero que hicieron los trabajadores independientes entre escoger si pagaban arriendo o mercado, pues o la seguridad social, fue recortar la seguridad social, desafortunadamente. Entonces cambiamos lo que era ese requisito por un incentivo. Y ese incentivo lo replicamos también para las microempresas formales e informales, desde la perspectiva tributaria. Entonces, el trabajador independiente es formal o informal desde la perspectiva de su afiliación a la seguridad social. Y la microempresa es formal o informal desde la perspectiva de su registro ante la DIAN, del RUT. Entonces, ¿qué hicimos en trabajadores independientes? Quitamos el requisito, habilitamos que se le pueda prestar a través de las microfinancieras y de las fintech a los trabajadores independientes sin acreditar los 3 meses consecutivos de seguridad social, y diseñamos un incentivo para que si durante la vida del crédito el trabajador independiente vuelve y toma oxígeno y se recupera y puede reiniciar sus aportes a seguridad social, en función del número de meses de la vida del crédito que haga aportes, le hacemos una devolución de dinero al trabajador independiente. Y en el caso de las microempresas, tenemos una regla que va en función de la tarifa de la comisión. Se les cobra una tarifa de la comisión un poquito más alta a las empresas informales y más baja a las empresas formales. Entonces, cuando una empresa entra como informal, es decir, sin RUT,
y se formaliza en el proceso de vida del crédito. Entonces diseñamos un instrumento que permite hacerle una devolución correspondiente al diferencial entre las dos tarifas de empresa informal y formal. Y hemos adelantado trabajos con las cámaras de comercio para que ese aporte no necesariamente sea una devolución al empresario informal, sino que podamos hacerlo en coordinación con las cámaras de comercio para poder pagar la matrícula mercantil más liviana que tienen estos empresarios, que es de menor costo. Entonces lo formalizaríamos no solamente desde la perspectiva tributaria, sino desde la perspectiva comercial, para que puedan tener acceso a todos los beneficios que las cámaras de comercio le brindan a los trabajadores, y a los empresarios, perdón, y a los microempresarios en particular. Bueno, ya lo mencionó, pero de pronto profundizar un poco el tema de hogares colombianos y vivienda. No sé qué hay ahí, que ahorita la vivienda está viendo un repunte. Entonces, ¿cómo funciona las líneas para esos dos temas muy importantes también? Andrés, bien importante señalar que efectivamente estamos viendo un repunte en ventas, pero yo quisiera hacerle énfasis en lo que está pasando con las iniciaciones de nuevos proyectos. Y el sector, a corte a septiembre, está por debajo en iniciaciones en 25.000 unidades comparado con lo mismo que había hecho el año anterior. Y el aporte al PIB puro y duro del sector construcción se da específicamente en las iniciaciones de nuevos proyectos, porque cuando se hacen ventas estamos pagando PIB que ya está contabilizado, es decir, son unidades que ya fueron construidas. Pero también es bien importante señalar que el Fondo Nacional de Garantías diseñó esta garantía para comprar vivienda bis y no bis con el propósito de estimular aún más la demanda de vivienda, generando una señal al sector para que anticipe las iniciaciones. Y si anticipa las iniciaciones, entonces vamos a tener encadenamientos con 34 sectores productivos, se van a mantener empleos y se van a crear nuevas plazas. Y ahí es donde está el verdadero, digamos, espíritu de la reactivación. Entonces, es cierto que las ventas se recuperaron en B, o sea, cayeron rápidamente, pero se recuperaron rápidamente en el sector de construcción, pero no está pasando lo mismo con iniciaciones. Y ahí es donde nosotros vemos la oportunidad de activar este instrumento de la garantía para que la demanda de vivienda, tanto de bis como de no bis, se mantenga fuerte, se sobreestimule incluso, para que rápidamente se anticipen los proyectos de construcción y se genere un encadenamiento productivo y nuevas plazas de empleo. Entonces, ¿qué estamos garantizando? Estamos garantizando el 70% de los créditos, de la pérdida estimada asociada a los créditos de vivienda en bis y en no bis. Y diseñamos un esquema progresivo de subsidio a la comisión para que los hogares base de la pirámide que tienen ingresos entre 0 y 2 salarios mínimos no tengan que pagar comisión, se la subsidia el gobierno nacional. Entre 2 y 4 salarios mínimos, el 70% de la comisión se la subsidia el gobierno nacional, el 30% la paga el hogar. Y a hogares que son más pudientes, que tienen más de 4 salarios mínimos, pues se le permite acceder a la garantía, pero a precio de mercado, es decir, sin subsidio. Entonces, desde esa perspectiva estamos dando una señal bien importante de confianza del gobierno nacional en los hogares, en su capacidad de reinventarse y de poder realizar hoy su sueño de tener vivienda propia y no tener que aplazarlo hasta que las condiciones de riesgo de crédito estén normalizadas. Hay que recordar a los empresarios que todo este detalle de todas estas líneas lo puede consultar en la revista Forbes que circula este mes de noviembre, también en el portal del fondo fng.gov.co lo puede consultar el detalle de esas líneas. Y bueno, miremos, ustedes el próximo 2021 van a ser fundamentales para la reactivación no solamente del país, sino región. ¿Qué viene en líneas? En nuevas líneas, ¿qué están evaluando? ¿Qué están pensando ustedes? Bueno, bien importante, Andrés, señalar que recientemente, hace un par de meses, se instauró una comisión consultiva para el financiamiento empresarial que tenía por propósito hacer recomendaciones de implementación de nuevas medidas de financiamiento. Y muchas de las que ya hemos hablado acá son producto justamente de esa comisión. Por ejemplo, incrementar la cobertura del 80 al 90% para las micro y para las pequeñas. Incrementar el plazo de los créditos de 36 a 60 meses para las medianas. Diseñar unas líneas de acceso para poder tener crédito rápido para poder pagar proveedores a través de una variación del factoring que se llama confirming. Esa línea también es producto de esa comisión consultiva. Y estamos desarrollando dos muy importantes, que es la de reestructuración de pasivos para permitirle a los microempresarios acercarse a su intermediario financiero a hacer unos acuerdos de reestructuración con garantía del fondo. Eso ya va a estar reglamentado en próximos días.
y la de fondos de deuda. Esa es la segunda novedad. Los fondos de deuda privada, a imagen y semejanza de los fondos de inversión en estructura, están siendo, digamos, muy desarrollados en distintos países como medida de solución de financiamiento a segmentos y a nichos muy específicos del tejido empresarial. Y el gobierno nacional, a través de las decisiones del presidente Duque en el marco de esta comisión de financiamiento, tomó la decisión de garantizar estos fondos de deuda. Y hemos trabajado de la mano de las AFPs, de Asofondos, de los gestores de los fondos de deuda, en diseñar una garantía que permita darle tranquilidad a los inversionistas de poder participar en este asset class. Y muy importante que esta garantía fue acompañada de una decisión regulatoria de primer nivel del gobierno nacional, de la URF, que fue permitir que las AFPs puedan tomar la decisión individual de su marco de inversiones, donde pueden definir cuál es el tamaño del bucket, del compartimento al que pueden destinar inversiones para poder tomar decisiones de inversión en asset class como los de fondos de deuda privada. Entonces, esa decisión regulatoria tiene un complemento natural que es el de la garantía, y esa fue una decisión nueva que está en proceso de implementación, que surge justamente de esta Comisión Consultiva de Financiamiento Empresarial. Bueno, doctor Buitrago, para un poco empezar a cerrar este panel, y muchas gracias por toda la explicación tan detallada que ha dado, pero quería hablar sobre el blindaje del fondo, o sea, es decir, hacia futuro, ¿ustedes cómo garantizan el blindaje de toda esta garantía de deuda? Muchas gracias. Yo creo que ese es un tema bien importante. Yo quisiera señalar dos cosas sobre el particular. La primera, pues la decisión de capitalización que tomó el gobierno nacional en marzo del 2020 de llevar el patrimonio del fondo con una capitalización hasta de 3.25 billones de pesos. De esos 3.25 billones de pesos ya están en el portafolio del fondo 1.3 billones, es decir, que el patrimonio del fondo hoy es de 1.9 billones de pesos. Eso es lo que nos está permitiendo respaldar estas operaciones. La capacidad de apalancamiento que tiene el fondo o la razón financiera es de, por cada peso de patrimonio técnico tenemos capacidad de entre 12 y 13 pesos de respaldo en garantías. Si tomamos, digamos, el patrimonio que tenemos hoy de los 2 billones de pesos, estamos hablando de una capacidad de apalancamiento del orden de los 25 billones de pesos, para hacer la cuenta redonda. Y si miráramos el potencial, digamos, de capitalización, que es hasta los 3.25, que nos daría un total de patrimonio de los 3.8 billones de pesos, ahí es donde surge la cifra de los 40 billones de pesos de capacidad de apalancamiento. Ahora, es bien importante señalar que el Fondo Nacional de Garantías inició también su proceso de calificación a través de calificadoras de riesgo. Eso no había, y eso es una noticia pues que le anticipo a Andrés. Nosotros ya contratamos a 2 calificadoras para que inicien ese proceso, y tan pronto concluyan ese análisis, pues lo daremos a conocer al mercado, porque creemos que es de la responsabilidad del fondo que haya terceros independientes que reflejen que esa capacidad patrimonial y el respaldo de la nación, al ser el 99.9%, el Ministerio de Hacienda, el dueño del Fondo Nacional de Garantías, debe reflejarse en una calificación independiente, y esperaremos poderle comunicar, ojalá a través de estos canales, el resultado de esa calificación en próximos días. Bueno, estaremos pendientes de esa calificación, me parece muy interesante. Bueno, todas estas líneas para la ayuda de los empresarios. Muchas gracias, doctor Buitrago, por estar en este foro Forbes de Negocios 2020. Información muy, muy importante para la reactivación especialmente de 2021. Gracias, Andrés. Invitar a los empresarios a que se informen muy bien acerca de las líneas de garantía. El Fondo Nacional de Garantías cuenta con la capacidad patrimonial para respaldar esta etapa de reactivación, y recuerden que juntos aportamos a la reactivación. Muchas gracias, señor Buitrago, por darnos toda esta información de cómo los empresarios colombianos pueden financiarse por medio de estas garantías que da el Fondo Nacional. Y bueno, sigan conectados con este foro Forbes de Negocios 2020.